A continuación, en Radio Infinita, MB Podcast Show. Un espacio para conversar sobre emprendimiento, tecnología e innovación, con emprendedores guatemaltecos que están cambiando el mundo. Conducido por Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena. Que lo distinto te encuentre. Esto es MB Podcast Show. Hola a todos, ya estamos en otro segmento de MB Podcast Show. Les recordamos que es el episodio número 49. El episodio pasado, que por cierto ya está en Spotify, hablamos un poquito sobre las aceleradoras de negocio. En este caso hablamos con Julio Martínez, que está enfocado en el desarrollo de negocios con impacto. Y quedó una vertiente importante que queríamos desarrollar, y era la parte de las incubadoras. Creo que hemos hablado muchísimo ya con inversionistas, con fondos de Venture Capital y aceleradoras, como el caso de la semana pasada, y el día de hoy tenemos a la gente de Fundasistemas para que nos apoyen un poquito con el tema de incubadoras. Sí, y me gustaría tal vez agregar algo a lo que está diciendo Marcel con respecto a que creo que se hace mucho. ¿Cómo te diría? Como que se sincroniza mucho con los temas que también hemos conversado de la etapa de los emprendimientos. Sí, o sea, sí. Desde una idea hasta una etapa de validación, crecimiento temprano, crecimiento acelerado y madurez. Y yo creo que también ubicar a las incubadoras en donde son una parte de la infraestructura de soporte para los negocios, creo que es clave también tener claro cuáles son sus funciones y todo. Entonces creo que hace mucho sentido, inclusive con lo que platicamos con Julio la semana pasada. Sí. Y la importancia de las incubadoras, que estén bien hechas, obviamente, que vayan de acuerdo a una visión, de poder apoyar a la idea del emprendedor, que creo que es una de las cosas más importantes, porque a veces por falta de conocimiento nos vamos de un solo a pedir inversión, o porque así vemos que funcionan las tendencias, pero probablemente lo mejor es estructurar bien tu idea para luego ser acelerada y luego pedir inversión. El día de hoy tenemos a David Martínez, que es el director ejecutivo de Fundasistemas, y a Luis Quintero, que es la parte de comunicación y mercadeo de Fundasistemas. Más tarde nos va a acompañar Hugo Villavicencio, que también es el presidente de Fundea, y obviamente están trabajando en este nuevo foro que viene. Bueno, ¿me puedes explicar un poquito cuándo es que viene el foro de las incubadoras a Guatemala? Sí, muchas gracias, Marcel, por el tiempo que nos dan. Además, compartir este evento que es importante para Guatemala en temas de aprendizaje y de formación. Este evento se va a desarrollar el 21 y 22 de agosto. Aquí en Guatemala, en Antigua Guatemala. Muy contentos estamos porque estamos ya cerca del evento. De la participación de muchas personas que vienen de afuera, no solo como panelistas, que van a venir varios, ya Luis nos contará más adelante, sino que además de esto, participantes de distintos países de Latinoamérica. Perfecto, vamos a hablar un poquito del evento al final, pero creo que es importantísimo que nosotros demos entremos en contexto de qué es una incubadora, porque es importante para un emprendedor, incluso para un país. Podemos hablar un poquito de dónde se origina la incubadora y cómo va surgiendo en esta industria de estas nuevas tendencias de emprendimiento. Sí. Las incubadoras de negocios se originaron en los años 60 realmente en Estados Unidos. Ya hace bastante tiempo, pues. Sin embargo, se trasladaron por alguna circunstancia a Europa, y ahí tuvieron un auge mucho mayor porque los gobiernos y algunas asociaciones se dieron cuenta que las incubadoras de negocios lo que hacían era apuntalar a los pequeños o nacientes negocios, y eso lo que hacía era reforzar la economía de los países. Entonces empezaron a ponerle atención y empezaron a tratar de apoyarlas y de incentivarlas. En esos momentos las incubadoras de negocios básicamente eran una solución inmobiliaria, básicamente, que daban un espacio como de coworking, que se llama hoy en día, y le daban facilidades a ese pequeño emprendedor o naciente emprendedor o pequeña empresa para que surgiera. De ahí para acá, a través de todos estos 50 y pico años, ha habido una evolución grande que las ha ido haciendo mucho más eficientes y ofreciendo una serie de servicios que van más allá de eso. El coaching empresarial, ¿verdad? Que ayuda a ese emprendedor a crear empresa, a ver su parte comercial, a desarrollar su negocio, a formalizarlo, etcétera. Y el otro segmento que es importantísimo, que es el financiero, que también ha variado en varios modelos hasta las instancias en las que hoy se encuentra, hasta convertirse la incubadora de negocios en un soporte realmente mucho más complejo y mucho más amplio de lo que las originó. Ese es un poco, digamos, el camino
en el transcurso de estos 50 años que tienen de haber surgido las incubadoras de negocios. Es interesantísimo y yo le veo mucho valor. O sea, yo creo que en Guatemala, yo no sé si tenemos, vos me puedas corregir, pero Pablo, pero digamos las incubadoras o los coworking space no van de acorde, ¿sí? Digamos, hay espacios que ofrecen trabajo, espacio para trabajar, pero no hay esa persona o ese grupo o esa intención de que ese emprendedor que logró entrar a mi coworking space crezca. Lo único que te estoy dando son facilidades. Te estoy dando sala de reuniones, te estoy dando espacio para que trabajes y pues internet. Tal vez el único que diría yo que existe, y la verdad es que no sé si confirmarlo, pero es Multiverse, ¿verdad? Sí. Donde tienen Collision Factory, que básicamente sí hay un espacio de trabajo, pero también están constantemente dando cursos en distintas etapas para básicamente preparar esos negocios en sus distintas etapas, que se fortalezcan en las distintas áreas que les compete al negocio, de costos, mercadeo, ventas, etcétera, y después entonces ya desarrolladas pues salen al mercado, ¿verdad? Sí, yo creo que el limitante, que tal vez ustedes no lo dirán, Luis y David, es que probablemente las incubadoras requieren de mucha inversión para mantenerse, y probablemente la manera que van a retornar esa inversión es hasta que uno de esos emprendedores logre tener éxito de cierta manera. Entonces eso creo que es el limitante. Por eso surgen estos coworking space y dicen: mejor te cobro renta y te doy ese espacio, y tal vez no te puedo capacitar como lo hacen otros, pero probablemente es por eso. Sí, ese es el reto, de hecho, el más grande que tienen todas las incubadoras, que tenemos todas las incubadoras. Cómo ser sostenibles. Y para poder entrar en materia, ese es uno de los temas que se va a estar desarrollando en este evento. Cómo las incubadoras también son sostenibles. Pero bueno, lo que estamos hablando ahorita en mención es bien interesante, porque en esta evolución que se han dado de las incubadoras no hemos podido lograr hacer lo que realmente sucede en otros lados, porque no tenemos el apoyo general que tienen otros países, como por ejemplo el gobierno, especialmente. Y entonces el gobierno es lo que fortalece. Aquí, por ejemplo, algunas de las que ustedes mencionaron están apoyadas fuertemente por la iniciativa privada. Sí, sí. Y por esa es la razón que tienen todos los factores que se debería de tener para tener una incubadora de forma correcta. Ahora, pero es una. O sea, Esa con respecto, creo que al lado privado. Después hay, creo que uno de los cuidados que debería tener una incubadora a la hora, si no estoy mal, por ejemplo, Alterna tiene distintos partes de financiamiento, es decir, recibe bastantes financiamientos de distintos lados. Entonces, el cuidado que tiene que tener con la transparencia de la información con respecto a cada una de las incubadoras, a cada uno de los negocios que se está incubando y qué output se está generando ese negocio, creo que también es otro de las cosas que se necesita fortalecer, ¿no? Esto que mencionas es interesante, porque cuando uno menciona a incubadoras como Alterna, como Multiverse, por ejemplo, lo que hacemos nosotros en Fundasistemas, todos estamos divididos en diferentes segmentos. Okay. O sea, no todos hacemos lo mismo. Y eso implica que algunos trabajamos en áreas rurales, como por ejemplo nosotros en nuestra fundación. Todos los programas de incubación que nosotros hacemos, lo hacemos en el área rural urbana, que tiene su desarrollo y que tiene su formación y tiene todas estas implicaciones. ¿Y quién nos ayuda a nosotros? Bueno, ahí trabajamos con la cooperación internacional, y la cooperación internacional le interesa muchísimo ese tipo de desarrollo de emprendimiento en el área rural, especialmente en las condiciones que conocemos a nuestro país. Así que Alterna maneja otros programas, por ejemplo, de emprendimiento social. Y cuando nosotros miramos que son emprendedores sociales, eso tiene otra categoría. Lo que hace Multiverse, ahí estamos hablando de otro tipo de emprendimientos de un nivel superior, que el emprendedor tiene más conocimiento, formación técnica, experiencia. Bueno, acceso a capital. Ahí va acceso a capital. Entonces, todos estos niveles hay que entenderlos, porque cuando uno los comprende, entonces uno puede decir: yo me quiero ir con la incubadora A, la B, la C. Porque de todo depende de cuáles son mis condiciones y qué es lo que estoy buscando. Qué interesante. Eso está súper interesante. Y al final, ¿existe algún lugar donde yo pueda comparar o donde yo pueda consolidar esa información de incubadoras o no? Sí, bueno, han habido algunos intentos. De hecho, el Ministerio de Economía ha hecho un mapeo muy importante de lo que sucede aquí en Guatemala. Todavía no se ha podido publicar como debe de ser. No sé por qué, pero bueno, ahí ellos lo tienen. Sí, lo también vimos. Sí, lo vimos. Pero realmente es un mapeo que hizo Socialab. Es correcto. El mapeo realmente nosotros tuvimos la oportunidad de verlo y nos pareció súper interesante, y creo que hay información muy valiosa generada ahí. Básicamente, creo que el objetivo también de Socialab es no entregar una herramienta
que inclusive nos lo comentaron, ¿verdad? No entregar una herramienta que solo quedara así como un reporte ya de esa época, sino que es más, fuera dinámico para que se pudiera ir actualizando. Sí. Pero creo que es un avance bastante bonito con respecto al mapeo de lo que existe hoy. Totalmente. Y esos son, por ejemplo, las cosas que hemos empezado a hacer aquí en Guatemala. Pero al final de todo esto, en este mapeo que se hizo, lo que aparecen son todas las organizaciones en sus diferentes niveles. No sabemos exactamente o con certeza si la organización que se dice ser incubadora lo es. No sabemos exactamente y con certeza en qué nivel están apoyando, porque como estamos sobreviviendo todos, hasta hay incubadoras que están haciendo su propio emprendimiento. Y por esa razón también están buscando cuáles son sus espacios. Entonces en esto el que tiene mayor problema al final es el emprendedor. Porque el emprendedor es el que recibe a una buena incubadora o recibe a una que más o menos dice que es buena. Por eso es tan importante este evento que estamos promoviendo. Porque no solo es el tema de tener un evento per se y que ahí nos encontremos las incubadoras que estamos trabajando fuertemente en este tema, sino que se empiece a desarrollar la primera red formal de incubadoras en Guatemala. No solo para juntarnos y que qué bonita es la vida, sino para es la responsabilidad que tenemos con los emprendedores y especialmente entendiendo cómo medir cada paso que se está haciendo y que tenga el resultado al final. Excelente. Luis, ¿usted me podría explicar un poquito como que qué requisitos debería tener una incubadora para considerarse ya estar lista para poder incubar a emprendimientos? Sí, digamos, lo que una incubadora necesita hacer primero es entender que tiene una tremenda responsabilidad sobre el emprendedor. De la consecuencia del emprendedor. Sí, de las consecuencias que vaya a tener. Porque alguien está poniéndose en manos de una incubadora para sacarlo adelante. Entonces, los primeros pasos que debería de dar es hacer un estudio y un análisis de ese emprendedor. ¿Quién es? ¿Tiene realmente las características y las capacidades para ser un emprendedor? O es alguien que por necesidad está moviéndose hacia eso, que eso es un fenómeno que pasa mucho acá en este país, ¿verdad? Y ya lo identificaron ustedes, pues, pero la gente dice, ay, qué emprendedor el muchacho. No, lo que pasa es que no consiguió trabajo, entonces tuvo que... O no quiere trabajar. O abrió la puerta del garage y puso una carreta de chucos, no sé, ¿verdad? Entonces lo lleva a eso. Luego la incubadora tiene que analizar si realmente, que si él es un emprendedor, qué capacidades tiene y cuáles no tiene, para entonces poder conducirlo y reforzar las que no tiene y apoyarlo en ese sentido y guiarlo correctamente. Entonces ahí entra la parte empresarial, la parte comercial, la parte de relaciones y contactos. ¿Existe o no existe mercado para la idea genial que esté teniendo? Porque muchos se van por la idea, pero jamás se ponen a pensar si hay un mercado allá afuera que requiera ese producto, ese servicio, esa idea. Y luego guiarlos en la parte de financiamiento. Entonces es una oferta de servicios integrales que van más allá de lo que hablamos al principio, de un espacio de coworking y una internet, que ayuda mucho, porque también la relación y ver qué otra gente está haciendo, etcétera, eso está bien, pero necesita cumplir con esos estándares. Le voy a agregar un par de cosas a lo que dijo Luis. En cada una de estas etapas es importante que la incubadora pueda entender que hay indicadores de medición de avance. Y eso lo debe de saber el emprendedor, porque cuando él lo entiende, quiere decir que vamos por el buen camino. Y la segunda, una incubadora, por más buena que sea, no lo sabe todo. Por eso es tan importante entender que las incubadoras deben de tener alguna especialización. Y eso es clave para el emprendedor. Si uno llega con una incubadora y le dice, mira, yo soy emprendedor y me interesa esto o aquello, y te hacemos lo que sea, no hay problema. No necesariamente puede ser la mejor incubadora. La incubadora tiene especializaciones, hay unas tecnológicas, unas artísticas, etcétera. Y es por lo mismo el conocimiento del mercado, el financiamiento que se les da, etcétera. Conocer esa parte por parte de la incubadora es fundamental. Si no, puede ser de que también sea una emprendedora incubadora. Ok, perfecto. Vamos a ir un corte y regresamos con más sobre el tema de las incubadoras. Estás escuchando MB Podcast Show por Radio Infinita. Ya estamos en el segundo segmento de M Podcast Show. El día de hoy pues tenemos a la gente de Fundasistemas, tenemos a David y a Luis que nos están acompañando, donde estamos conversando sobre el tema de las famosas incubadoras. Si ponemos una línea de tiempo en el proceso de tu idea o el ciclo del emprendimiento, nos vamos a dar cuenta que la incubadora es necesaria en la etapa de la idea. O sea, tenés una idea, probablemente la idea que esté ya sea validada
o comenzada, no solamente una idea de pensar, porque obviamente parte de los filtros es que la incubadora identifique ese emprendedor que está dispuesto a llevar a cabo esa idea. Sí, porque no es tan fácil, e incluso el costo oportunidad de ingresar a cualquier emprendedor que se hace llamar emprendedor solo porque tiene una idea, probablemente es alto, porque podría estar dándole la oportunidad a un emprendedor que de verdad quiera trabajarla, y se la estás dando a alguien que solo llegó porque tal vez no quiere trabajar. Entonces es bien importante tener eso en mente. Por eso te preguntaba qué requisitos requiere o qué requisitos tiene la incubadora, que es, bueno, uno de esos es hacer un buen filtro. Es identificar qué tipo de emprendedor es el que debería estar adentro o no de la incubadora, porque esos recursos es un costo de oportunidad. Entonces vale la pena agregar eso. Sí, ese es el primer paso. Yo creo que el éxito del emprendimiento está en el conocer a la incubadora correcta y al emprendedor correcto. Cuando entendemos cuál es ese primer paso y está bien filtrado, todo lo demás puede caminar mucho mejor. De hecho, ahí miramos muchos temas tecnológicos, psicométricos, que ahora se están utilizando en diferentes lugares. Uno de los temas especialmente que vamos a tocar en el foro es especialmente cómo conocemos al emprendedor y cuáles son las normativas que deberían de llevarnos a que si nos vamos a confundir, confundámonos rápido. Porque esta es la situación importante. Si no te llevas al emprendedor mucho tiempo y cuando ya lo vas a poner a tratar de encontrarle financiamiento, te das cuenta de que esto no funcionó bien. Y aquí entra una parte que también es fundamental, que nadie la mira mucho, pero la inteligencia emocional del emprendedor es clave. Porque esto de que yo creo que tengo que ser un buen emprendedor porque yo no tengo jefe o porque tengo tiempo disponible, esas son ideas que son buenas cuando ya crecimos, pero al principio hay que rajar tabla, y eso emocionalmente hay que verlo bien, porque no todos aguantan esa parte. Sí, no, inclusive creo que eso hace bastante énfasis en lo que hemos conversado aquí, en donde inclusive en los consejos de todas las personas que han venido es de que que si se van a meter, se metan de lleno, de que no es algo hacerlo solo por jugar, sino que requiere mucha resiliencia en términos de personalidad, requiere mucho esfuerzo, de disciplina, de bastantes cosas que al final sí son dignificantes, ¿verdad? En bastantes ámbitos. Sin embargo, son duros, ¿verdad? Y el aprendizaje es duro, pero obviamente como que paga, pues, ¿verdad? Paga de distintas maneras, ya sea a nivel de crecimiento emocional o a nivel de crecimiento técnico en una cosa específica de la industria en la que se participa, ¿verdad? Ustedes, con ese conocimiento que tienen con Fundasistemas, ¿han identificado qué edades qué edades son los emprendedores que más salen adelante dentro de las incubadoras? O sea, porque digamos, creo que nosotros hemos conversado con Pedro Pablo del tema de que probablemente, como es una moda la gana de emprender, hay mucha gente que dice, no, yo no quiero estudiar en la U, entonces me tiro a emprender y me meto full como que si tuviera la mejor idea. Pero vemos los casos de éxito de Estados Unidos o casos de éxito en Guatemala y vemos que las edades varían en ámbitos de 30 a 35 años. Entonces nosotros tenemos esa hipótesis, queríamos ver si ustedes, por estar con tanto contacto en la incubadora, el éxito de esos emprendedores que salen de la incubadora, ¿cuántos años tienen o qué insights tienen de ellos? Sí. Yo creo ahí, te voy a decir que tiene mucho que ver con el tipo de emprendimiento que se esté desarrollando. Okay. ¿Sí? ¿Por qué? Porque como tú decías hace un momento, es un poco de moda el término de emprendimiento, el término de emprendedor, y nosotros que estamos en unas áreas más urbanas, alcanzamos a ver que son muy jóvenes quienes están ahí, porque probablemente la mayor parte de esos emprendimientos son tecnológicos. Y los jóvenes están muy enfocados con el tema y conectados pues con el tema de la tecnología. Estas nuevas generaciones son sumamente tecnológicas y lo traen, entonces están teniendo ideas, la creación de apps y este tipo de cosas pues va por ahí. Entonces, si vemos nosotros dentro del mapa ese espectro en esa lectura, vamos a encontrar que es un segmento joven. Si nosotros nos movemos a otros segmentos, por ejemplo, como el que maneja Fundasistemas, que trabaja con gente del interior del país, y hablamos de comunidades, de gente que se ha organizado, que siembra cacao y que ahora lo está exportando fuera del país y que está siendo exitosa, no son jóvenes ni jovencitos tecnológicos, sino gente que ha trabajado durante muchos años esas tierras y que ahora ha entendido o ha comprendido a través de la guía y del trabajo que se ha hecho con el proceso de incubación que se puede hacer, y no son jóvenes. Entonces estamos hablando, dependiendo del tipo de emprendimiento y dependiendo del tipo de área en la que estemos trabajando, todas las edades caben, no hay
no hay requisito de edad para ingresar o para trabajar. Esto que dice Luis es bien importante identificarlo en 3 partes. La primera, la edad que tenga el joven. La segunda es la formación académica. Y la tercera es la experiencia. Estas 3 cosas son claves, porque si yo quiero hacer una app, pero solo tengo una idea y yo todavía no tengo ni idea cómo agarrar una buena computadora, y yo estoy muy lejos de llegar a esa parte. Lo interesante de esto y lo que hemos estado haciendo nosotros es juntar a tanto a los que son jóvenes con algunos que son un poquito menos jóvenes. Y estás hablando de la edad correcta. Después de los 30 años, la gente ahora sabe qué hacer. Además, ahora toda la formación académica se da mucho en las concentraciones urbanas, pero en la parte rural no tanto. Y entonces, ¿cómo le haces para que alguien que esté en el área muy rural pueda tener un emprendimiento exitoso? Y este es un problema. Entonces, lo que hacemos nosotros es que diseñamos programas o paquetes donde ya están, por ejemplo, estudiados estos modelos, y logramos meter a gente que es joven, que quiere trabajar en estos aspectos, pero que necesita la madurez de alguien que no necesariamente. En Guatemala somos muy dados a trabajar con amigos, con familia. Básicamente somos emprendedores no unipersonales, sino que trabajamos con mucha gente. Somos de los que trabajamos con nuestra familia. Y las metodologías que hemos venido desarrollando son de empresas familiares, de hecho. Aunque sean ustedes, no son familia, pero son tan cuates como una familia. Eso es exactamente lo que necesita un emprendedor más allá de una edad. Es tener a alguien complementario que nos ayude a poder definir el siguiente nivel. Porque el problema es de que el emprendedor cree que mi idea es tan buena que yo lo hago suficientemente y yo soy completo para esto. No se trata nada más de eso. Hay experiencia, hay madurez que se requiere para que estas cosas funcionen también. Sí, yo lo que me imagino ahorita es un pipeline. O sea, veo que la entrada del embudo es grande y entra un montón de gente con un montón de ideas, pero los únicos o los pocos que salen, digamos, de cierta manera exitosos o que ya están listos para una aceleradora, ¿cumplen qué requisitos que ustedes han visto? O sea, ¿tienen alguna idea de, sí, estos, cabal, tienen tal vez un socio que tiene tal vez más experiencia, tienen un socio que es más grande? Entonces, creo que eso es importante saberlo, porque ese pipeline lo que nos da es de que sí, o sea, el embudo es enorme. Entran todos y que se hacen llamar emprendedores, y los únicos que tienen éxito son estas personas que cumplen con esto que creo que acabas de decir. Sí, ajá, sí. Que vale la pena de entenderlo, pues, porque no solo es así de tener una idea y bueno, me voy a meter en una incubadora. Y yo creo que hay que tener la madurez suficiente, un emprendedor, aquel que dice, miren, yo no lo sé hacer todo. Con ese hay que trabajar. Porque ese sabe que necesita de más equipo, no solo de personas, sino de asesores, sino que además permite que una incubadora le diga, mira, no camines por acá, pensá también en estas 2-3 opciones adicionales. Esto es importante porque el emprendedor que cree que lo puede hacer solito y lo puede hacer todo, es el que más fácil puede llegar a fallar. Sí, qué curioso que dicen esto. Inclusive nosotros hemos tenido programas aquí en los que abrimos ahí sí que el chat, ajá, que igual se los recuerdo, que es el 5741-1290, para que nos hablen en WhatsApp, y cualquier duda que tengan, pues estamos a las órdenes. Y aprovechando pues que también están ustedes acá, cuando hemos abierto ese chat y hemos como que resuelto algunas dudas que nosotros contemplamos que creemos podemos resolver, y si no, pues solicitamos a algún experto, ¿verdad? Siempre se han acercado personas que de alguna manera tienen un problema que también puede ser tan básico como para una incubadora, o le compete sí a una aceleradora, pero son bastantes personas que están escuchando, que tienen o una iniciativa, que quieren empezar a hacer algo y solo están en una etapa de idea, en donde lo que tienen que empezar a hacer es a validar, ¿verdad? Y creo que esa validación es la que obviamente toma tiempo tomar la decisión de hacerlo, ¿verdad? Porque implican bastantes cosas. Pero, como dice Marcel, creo que es un pipeline de bastantes personas con la intención de hacerlo. Solo, sin embargo, obviamente en el Valle de la Muerte dirían, se quedan bastantes, ¿verdad? Pero creo que es importante tener en cuenta, y en la medida que vayamos midiendo como país, como un ejercicio colectivo, básicamente midiendo este tipo de métricas, vamos a poder tomar mejores decisiones para los recursos donde alocarlos, ¿verdad? Y que cada vez ese pipeline caigan menos, ¿verdad? Hay 2 tipos de curvas interesantes en el tema de la incubación. La primera le llamamos la curva del dolor, porque todos tratamos de tener el menos dolor posible y evitamos cualquier cosa que nos cause angustia. Sin embargo, en el tema de la preincubación,
necesitamos el mayor dolor posible. Esto implica estudiar y validar la idea, trabajar en un prototipo, validar que el prototipo sea el correcto la cantidad de veces que sea necesaria. Y eso estamos hablando solo de la pre-incubación. El problema es de que cuando los emprendedores entran por necesidad, no tienen mucha opción de venir y decir yo voy a validar esto. O innovar. O voy a innovar, porque yo lo que necesito es vivir, pues. Cabal. Entonces ahí entran, por eso es que está la otra parte de los de oportunidad. Ellos dicen, sí, yo me voy a meter acá y le voy a dar duro y mejor prefiero fallar de este lado a fallar cuando tenga el dinero de alguien más. Esto es bien importante. Y solo estoy hablando de la preincubación. Esa es la curva de dolor. Empezamos por el dolor más grande hasta terminar en el dolor más pequeño. Ahora, después viene la incubación y ahí entramos al Valle de la Muerte. Esa es otra curva. Por supuesto que ahora nos toca ir a la calle. Y perder plata. Y perder plata. Estar dispuesto, pero por eso es tan importante la primera curva. Ajá. Porque si en esa primera curva hacemos el trabajo correcto, la oportunidad de un Valle de la Muerte es menor. Vamos a ir un corte y si no estoy mal ya vino Hugo, que es nuestro otro agregado aquí a la conversación. Vamos a ir un corte y regresamos con el tercer segmento de M Podcast Show. Ya estamos en el tercer segmento de M Podcast Show. Ya acaba de venir Hugo Villavicencio, que es el presidente de Fundea, que nos va a contar ahorita un poquito de qué es lo que trata. Le recordamos que en el episodio de hoy estamos conversando sobre el tema de incubadoras. En el episodio pasado, de la semana pasada, que ya está en Spotify, hablamos del tema de las aceleradoras. Entonces quisimos agregar valor en la parte de, bueno, qué es una incubadora, y trajimos a los expertos que incluso van a tener un foro el 21 y 22 de agosto de este tema. Así que creo que es la mejor opción. Tenemos a la gente de Fundasistemas y de Fundea. Bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias por el espacio. Buenos días a todos. Pues aquí adhiriéndome. Gracias. Realmente pues es un gusto el poderlos saludar por este medio y compartirles, bueno, como tú me decías, ¿qué es Fundea? Fundea es una de las microfinancieras líderes en Guatemala. Tenemos más de 27 años de operar. Nos debemos todo en el área rural. Realmente hemos llegado a invertir pues, a nivel de pequeños productores agrícolas, agropecuarios y pequeños empresarios. Eso ha sido mucho del enfoque de nosotros y hoy en día, por lo que nos trae por acá, realmente pues hemos venido viendo las tendencias, y las tendencias es del bono demográfico, el tema de generación de empleo, y queremos ser uno de los pioneros en hacer finanzas de impacto. Okay. Cuando es finanzas de impacto es, junto con Fundasistemas, hemos venido trabajando muy de cerca lo que son fondos para el emprendimiento. Guatemala es uno de los más propensos en América Latina en este tipo de temas, y mucho de eso es lo que nos trae hoy en día con lo que es el tema de las incubadoras, el ecosistema que se está creando, y Fundea quiere ser uno de los pilares en este tipo de temas. Eso quería preguntarle. En el tema de Fundea, ¿usted vio la oportunidad, digamos, de tener tanto contacto con personas que quieren microcréditos o créditos, de la necesidad de incubar esas ideas para que se lleven a cabo de una manera correcta? Y por ende está apoyando este tipo de movimientos. Afirmativo, así es. Mira, realmente, digamos, como decimos nosotros, pues nos debemos realmente a querer desarrollar y generar empleo y calidad de vida. Y uno de los temas es que lo venimos observando, aparte adicional, que ya se nos acerca en Guatemala el fenómeno que es el bono demográfico. Ese tema contribuye a poder impactar y poder invertir en tesis de emprendimiento, que hemos visto que Guatemala tiene mucha fuerza en eso. Okay. Muy positivo, ¿verdad? Entonces queremos hacerlo. Creo que en este tema que yo mencioné, que es el ecosistema, en el ecosistema pues hay una parte fundamental que es un tema muy disruptivo, la participación de lo que son las incubadoras. Uh-huh. Las incubadoras es como el mentor para el emprendedor, es el que los puede apoyar y llevar desde su idea temprana en su etapa de madurez, y en la parte cuando ya está en la parte de punto de equilibrio. Eso nosotros como al formarnos de la parte inversora e interesada en ese tema lo vemos muy bien porque mitiga el riesgo. Uh-huh. Y sabemos de que un inversionista la incertidumbre lo ahuyenta mucho, ¿verdad? Okay. Uh-huh. Digamos, en el tema de Fundea,
¿usted qué requisitos tenía antes de que existiera el tema de las incubadoras? ¿Qué era lo que les pedía o cómo quería que la gente se preparara para poder tener acceso a esos microcréditos? Mira, nosotros tenemos unos programas que creo que ya estamos bastante, se puede decir, nos permite ingresar e internalizar en una forma mucho más acelerada. Porque, digamos, dentro de Fundea nosotros no solo es dar el crédito, sino que realmente preparamos y damos capacitación al pequeño productor y al pequeño empresario. Entonces los preparamos, los mantenemos monitoreando y les damos muchos insumos en el tema técnico. Cuando hablo de pequeños productores, para decirte, los preparamos y tenemos una unidad que se dedica a la capacitación técnica y empresarial para el pequeño productor y al empresario. Y entonces sobre esa base es como una primera fase. Hoy en día, si alguien nos viene a contribuir como son las incubadoras, pues creo que nos va a hacer mucho más fácil el trabajo y poder entender más las tesis. Nosotros preparamos a nivel técnico y financiero hasta los flujos de caja de los pequeños productores. Interesante. Yo tenía una duda ahorita y me agrandó ahorita con esto último que dijo. Uno es de que a la hora como financiera, digamos, aportan en capital a distintos ejes. Uno, al monitoreo que mencionaba. 2, a la colocación neta del dinero que necesita el emprendedor. Y 3, a la capacitación. Entonces, esas 3 cosas, o esos 3 ejes, de alguna manera, es lo que esta financiera aporta, ¿verdad? Entonces, estos retornos, básicamente, o sea, los retornos tienen que venir basados en cada uno de esos 3 ejes, supongo. Y creo que las incubadoras, en este caso, en la parte de capacitación o en el eje de capacitación, es donde también mitigan ese posible riesgo, es decir, aumentan ese posible retorno. Así es, tenés toda la razón. Fíjate que precisamente eso, como tú bien lo describiste, así es como lo hace Fundea. Y todavía hay una parte que nos falta. Ajá. Y hoy en día lo que se llama cadenas de valor. Y al llegar a cadenas de valor es parte del componente de las incubadoras también, disculpen que insista en esto, pero realmente cadenas de valor es abrirles mercado a los emprendedores. Cabal. Si eso lo logramos, abrir mercado, señores, creo que Guatemala va a tener un desarrollo como no se imagina. Es que yo creo que hay mucha demanda, pero muy poca oferta preparada, siento yo. Hay muchos problemas que se pueden solucionar, pero si en dado caso esas ideas que proponen una solución no están listas, no tienen claro la visión, no tienen claro su metodología, cómo van a hacer plata, cómo se van a escalar y demás, probablemente esa demanda va a seguir existiendo, pero esa oferta de emprendedores es donde se suple con estas incubadoras. Es bueno, ok, metete aquí, te la afinamos, incluso pivoteamos un par de veces para que esa demanda sea bien suplida de cierta manera con buenos emprendedores. Entonces, me gustaría agregar con respecto a esto que decís de abrir mercado, que inclusive hablamos con Julio la semana pasada y Julio nos decía, le hicimos la pregunta de que qué problema él se metería a resolver o qué problema le sugiere a las personas que se meterán a resolver, y precisamente era la trazabilidad de los pequeños productores, por ejemplo, en donde esos pequeños productores tienen una cadena de valor, o sea, venden al primero que le compra, pero lo venden muy barato, ¿verdad? Cuando ese producto final llega al consumidor final, tiene un precio mucho más elevado. Entonces, en toda esa cadena de valor, básicamente dejó de marginar N cantidad de dinero. Entonces, el problema, y creo que es ahí donde ese cuarto eslabón de las cadenas de valor, poder asignar una especie de trazabilidad o que se pueda trazar ese valor del producto o servicio en la primera instancia y que ellos ganen o marginen la primera por el precio al que se le den al consumidor final, creo que hay un gran valor, ¿verdad? Y creo que a eso se refería. Tal vez agrego en esta parte interesante. Cuando nosotros hablamos de que todos deberían de tener una cadena de valor, no importa si es un agricultor, no importa si lo que está vendiendo es pan o lo que está desarrollando es una aplicación. Todos deberían de tener una cadena de valor y saber en qué parte de esa cadena estoy para poder entender cuál es el siguiente eslabón de crecimiento. Porque lo que pasa es de que con los emprendedores ellos lo que necesitan es empezar ya y creen que ya con eso ya la hicieron. No. Hay que entender que vamos en el paso 1. En el paso 1 yo soy proveedor de quién antes o quién después. Eso yo lo tengo que entender claro. Cuando ya entiendo que ese es mi proveedor o mi comprador, ¿cuál es mi siguiente nivel? Esa parte es clave para el que está financiando. Porque el que está financiando debe de entender de que en los niveles más bajos, cuando yo soy proveedor de alguien, de materia prima o de algo así, los niveles de riesgo son altos.
Sin embargo, lo que mitiga esa parte es saber que hay alguien que me lo está comprando en las condiciones que nos hemos puesto de acuerdo. Pero cuando estamos hablando de una panadería, y yo quiero poner una panadería, ¿cómo le hago? Porque mis compradores son los consumidores finales. Hay distintas formas de agregarlo. Voy a hablar de un modelo que estamos haciendo ahora con la panadería. Hay una panadería que lo que está definiendo son pequeños empresarios que le venden a distintos hoteles y restaurantes ya directamente, para que entonces por lo menos tengan un mercado medio asegurado en las condiciones mínimas, porque lo que están vendiendo es pan, lo vende todo el mundo. ¿Qué es lo que podemos hacer para que esa cadena de valor siempre exista? Por eso es tan importante lo que Hugo mencionaba, porque ahí empezamos a mitigar los riesgos. Y esas son las preguntas que le haría un mentor a esos emprendedores cuando le proponen esa idea. Yo te diría una forma. Nosotros teníamos un amigo de Fundasistemas y de la Junta Directiva que ponía un ejemplo siempre y decía, miren, la gente, por ejemplo, las comunidades en el interior buscan apoyo del gobierno. El gobierno, a través de algunos de sus programas que cambian nombres o que están ahí, les otorga una finca, les consigue un apoyo técnico para que puedan, y probablemente un financiamiento para que puedan sembrar. Y en ese sector, en esa área, por el clima y la tierra, se da muy bien el aguacate. Y van, lo trabajan, lo siembran, esperan a que el aguacatán ensaye, patatín, patatán, pasan los 3, 4 años y luego cosechan y se sientan a llorar sobre las cajas de aguacates porque no había demanda. Uh-huh. Entonces, la demanda va primero dentro de esa cadena de valor, hay que establecer la demanda. El emprendedor tiene una buena idea, se emociona con su idea, cree probablemente que va a transformar el mundo con su idea, su aplicación, lo que tenga, tan convencido que se tira al agua y lo hace. Pero no se detuvo y nadie lo ayudó a preguntarle antes si existía demanda para eso, si existía un mercado. Entonces trabajamos e invertimos y probablemente gastamos la plata de alguien más sin saber si eso va a tener éxito, sencillamente porque no investigamos sobre la demanda al final. Y creo que ese tipo de preguntas y ese tipo de insights son los que te hacen una incubadora. Bueno, ya tenés un mercado, ya lo encontraste, saquemos tu mercado objetivo y demás. Y puede ser que el emprendedor tenga la idea ideal. A mí no me gusta llamarlos emprendedores, porque yo creo que un emprendedor ya es alguien que ha logrado hacer un montón de cosas, sino que es gente que tiene un montón de ideas, que quiere empezar esa aventura. Porque como hemos hablado con Pedro Pablo, hay un trayecto que te convierte en esa persona que, bueno, por más que fallé 1000 veces, bueno, sigo descubriendo de manera. Entonces ese para mí es alguien que se podría llamar. Pero bueno, a lo que voy es de que sí se necesitan esas preguntas. Y esas preguntas son las que te hace una incubadora, te hace un mentor que te dice, bueno, ya conseguiste esto, porque no está así de bonito. No solamente vas a salir a vender y ya van a venir todos. Además, la falsa expectativa que hay siempre de que yo quiero dinero. Ya tengo una buena idea, yo quiero dinero. ¿Cómo le hago? Porque además, cuando uno llega al sistema financiero, lo que encuentran son préstamos. Ajá. Y dicen, ya la hice, eso es todo lo que necesito, pero hay diferentes necesidades de capital. Capital de inversión, capital de trabajo, capital de riesgo. Y para todo eso existen diferentes organizaciones. Por eso cuando nosotros empezamos a hablar con Fundea, lo que nos interesaba era alguien que pudiera estar dispuesto a ser disruptivo en este tema. Y que no solo estuviéramos hablando de temas de préstamo, porque el préstamo, que es deuda, no necesariamente cubre todas las necesidades de un emprendedor. No es lo mismo el capital de trabajo que el capital de inversión. Y dentro de eso hay productos financieros, desde los de equity que me mencionabas hace un momento, hasta quasi equity, que esa no me la sabía, pero también hay de estas cosas. Ahora, notas convertibles, pero ¿en dónde está el emprendedor? ¿Qué es lo que necesita realmente? Y por el otro lado, el inversionista se sienta y dice, yo ya entendí. Entonces ha habido una comunicación falsa entre uno y el otro. El inversionista que dice, yo no te puedo dar porque con esa tu cosa no sale para nada. Te presto y a una tasa de interés muy alta porque tu riesgo es mucho. Y el otro dice, bueno, ni modo, lo único que existe es préstamo y es un préstamo normal, aquí lo voy a tener que pagar. Ahí es donde creemos la importancia nuevamente de que el sistema financiero se conecte con los emprendimientos y ahí el incubador es claro. Perfecto. Vamos a ir al último corte y regresamos con el último segmento de MB Podcast Show. Esto es MB Podcast Show con Marcel Barrascut y Pedro Pablo Beltranena.
Ya estamos de vuelta en el último segmento de M Podcast Show. Les recordamos que el día de hoy estamos conversando de temas de incubadoras. Tenemos a la gente de Funda Sistemas y al presidente de Fundea, que nos vienen a compartir partes del financiamiento, partes de qué es lo que está pasando en la industria de incubadoras, y también el evento que se va a llevar ahorita a cabo el 21 y 22 de agosto. Así es. En la Antigua Guatemala, sobre temas de incubadoras. Así que yo no sé si va dirigido a cualquier persona o solo gente que está metida en el tema de incubadoras. Sí, esto va dirigido especialmente a los que participan en el ecosistema de acompañamiento a los emprendedores. Entonces aquí encontramos a universidades, que hay bastantes universidades que tienen incubadoras y muy buenas, a la cooperación internacional porque financian a las incubadoras, al gobierno porque debería de ser el ente regulador de este programa y de verdad ayuda en algo, mejor todavía en el futuro, pero por ahí está, a las incubadoras, a las aceleradoras y a todo el sistema financiero. Okay. Ahora, los emprendedores pueden llegar, pero no van a encontrar lo que están buscando necesariamente. Van a haber muchas incubadoras que pueden decir, y mejor yo me quedo con esta o voy por allá. Eso también puede pasar, pero este es especialmente para la formación de las incubadoras y aceleradoras. Es como un panel y exponer qué es lo que está pasando. Mucha, ¿cómo hacemos para mejorar? Mucha, está este problema, hay que solucionarlo. De hecho, no solo es panel, es un foro de discusión. Okay. Que va a haber ahí, es un debate entre lo que yo hice y lo que dejé de hacer y por qué a ti te funciona en Sudamérica y por qué aquí no funciona. Excelente. O sea, hay gente internacional que viene a participar. Sí, vienen bastantes de fuera para poder participar. Excelente. Bueno, si quieren, lo terminamos con los últimos detalles al final de este segmento, pero Pablo, creo que tenías unas preguntas. Sí, yo tenía una pregunta ahí para Hugo con respecto al capital, y es que surge de una hipótesis que hemos conversado con Marcelo, con otras personas en el emprendimiento, que es de que hay bastante capital en Guatemala, solo que está centralizado. Ese capital centralizado no encuentra, digamos, opciones de inversión a dónde empezar a diversificarse esta misma inversión, ¿verdad? Entonces, uno, si tiene tal vez idea de cuánto capital hay estancado ahí sin moverse, ¿verdad? Y con intención de inversión. Y dos, cuánto ya, pues, tal vez específico para Fundea, cuánto han colocado, ¿verdad? Como ya en este ejercicio que han venido practicando, ¿verdad? Como un ejercicio disruptivo de buscar nuevas fuentes de financiamiento, ¿verdad? Pues, eso. Claro, Pedro. Mira, te voy a hablar de todo lo que me has dicho, solo voy a ordenar las ideas. Dale. Como Fundea. Como Fundea nosotros tenemos 27 años de operar. Actualmente tenemos una cartera superior a los 260 millones de quetzales. Wow. En promedio superamos los 20,000 clientes. La cartera rota prácticamente una vez al año. Multiplícalo por 27 años. Eso es lo que ha hecho Fundea. Interesante, felicidades. ¿Sí? En resumen, digamos, nosotros pues obviamente fuimos pioneros y fuimos disruptivos en su momento a través de las microfinanzas, que era llegar realmente al pequeño productor que nadie ha creído, y a la fecha. Nosotros somos un poco diferentes, porque del 100% de nuestro portafolio crediticio, más del 50% es agropecuario. Eso no existe en Guatemala y estamos en el área rural. A pesar de los riesgos de dispersión, de distancia, de cambios climáticos, de riesgos de volatilidades, de precios, de plagas, de enfermedades, de todo, somos de los más rentables. Con una cartera muy sana. Ajá, eso es la pregunta. La gente, créanme, la gente lucha y se hace el mejor esfuerzo, nuestro cliente, por pagar bien. Índices de default, que los puedo decir, menores al 1%. Así es. Por eso que creemos mucho en este tipo de temas. Y gracias a Dios somos una prueba de lo que se puede hacer bien. Por eso se atrevieron Fundea cuando les propusimos meterse con emprendedores no solo agrícolas, sino de otros tipos y otras ramas económicas. Porque cuando uno se da cuenta de lo que han hecho en el otro lado, quiere decir de que cuando se metieron por primera vez arriesgaron mucho. Encontraron el modelo y ahora lo pueden replicar al siguiente nivel, que es el tema del emprendimiento. Es correcto. Viendo toda esta parte, digamos las políticas monetarias, como lo que tú me estás preguntando, Pedro Pablo, te digo, digamos, las políticas monetarias han sido expansivas últimamente para mitigar lo que son los riesgos de crisis económicas. O sea, quiere decir que inundan de liquidez. Eso viene desde Europa, Estados Unidos y nos llega a Guatemala. Y Guatemala no es la excepción, que hay mucha liquidez.
Realmente, digamos, a nivel de microcrédito, pues ya se atienden 20,000 millones de quetzales de carteras. Wow. Estamos hablando en cifras guatemaltecas de que la población económicamente activa, estamos alrededor de unos 7 a 7.5 millones de habitantes de PEA. Activos. De esos 7 millones, nosotros atendemos prácticamente en general todo el sector de microfinanzas, el 50%, menos del 50%, 2.5 millones. ¿Sí? Interesante. Quiere decir que hay brecha para poder cubrir. Sí. Eso quiero decir. Quiere decir que hay liquidez, porque hay mucha liquidez. Y esa liquidez, digamos, en el caso particular de Fundea, por sus políticas. Nosotros nos fondeamos a base de préstamos de la banca nacional y préstamos de fondos internacionales, de fondos de inversión y de banca internacional que han creído en nosotros. Nosotros eso ya es por política y realmente así es como lo trasladamos hacia... Y aparte los recursos propios, que es un patrimonio que es más del 50% del total de activos que tenemos, el patrimonio. Eso quiere decir que es una solvencia bastante importante, lo que tiene Fundea, ¿no? Entonces, sobre esa base, digamos, ¿cómo vamos a llegar al emprendedor? ¿Qué es lo disruptivo? Que hoy todo el esquema que se ha venido trabajando es, como ya lo dijo David, netamente crediticio. Entonces, ahorita, el reto es cómo llegar a no solo ser crédito, cómo llegar a poder invertir con confianza, sin garantías, en un equity, en acciones preferentes, en acciones comunes. Hay que preparar a la gente y hay que educarla. ¿Cómo llegar a decirle, no, lo vamos a dar vía leasing? Hay que prepararlos. Y aquello que todavía te lo puedo complicar, que cuando, como decía David, capital de inversión, no está el retorno para el inversionista al siguiente mes, como un crédito. El retorno de sus rendimientos lo va a empezar a ver, porque hay que estructurar adecuadamente ese financiamiento. Lo va a empezar a ver si bien va, con un periodo de gracia no menos de 2 años. Entonces, eso es lo disruptivo y no tienes garantías. No tienes la educación financiera suficiente para poderlos preparar. Entonces, y tienes que entender bien el modelo y el plan de negocios del emprendedor. Si no lo entiendes, no te metas. Exacto. Gracias, Hugo. Perfecto. Gracias, Si quieren, terminemos el último 5 minutos con información del evento, dónde se pueden contactar para poder que la gente se inscriba o demás. Muy bien, muchas gracias. El evento va a ser el 21-22 de agosto en Casa Santo Domingo, en Antigua, Guatemala. Vienen a acompañarnos 11 conferencistas internacionales y 16 nacionales que van a trabajar en conjunto en una serie de 13 paneles, porque no van a ser conferencias magistrales, sino van a ser paneles de discusión con mucha interacción del público que asista al evento, que como dijo David hace un momento, está orientado hacia las incubadoras de negocios y a todo su ecosistema, lo que tiene que ver el sistema financiero, la academia, las asociaciones, cámaras, el gobierno, todo el que esté interesado en el fortalecimiento y desarrollo de la economía del país. Eso es lo que buscamos en este evento. De los temas interesantes que vamos a tener, yo les puedo comentar el tema, por ejemplo, de modelos de inversión en la región. ¿Qué tipo de modelos de inversión se manejan en la región? Conozcamos especialmente de la gente de Sudamérica que va muy adelantada en el tema de incubación. Que nos comenten cuáles funcionan, cuáles tienen, cuáles no. No son los mismos todos para todos, pero podemos ver la variedad que hay. El otro de los temas importantes es el rol de la academia en temas de tecnología, de innovación, de investigación, incluso ahora en el tema de patentes y en otros en las que las universidades tienen una participación importante y un rol muy, digamos, básico dentro del tema de la incubación de los negocios. Hablamos también del tema de alianzas para sumar. Las alianzas para sumar es un tema que trata de presentar cómo la iniciativa privada, trabajando en conjunto con las incubadoras, puede hacer que sus programas que antes eran de responsabilidad social empresarial se conviertan en programas que generen desarrollo económico en comunidades y en empresas dentro del país, teniendo ese coaching y ese soporte de lo que es la incubadora de negocios. Todos estos temas, en lo que Luis termina diciendo, no solo es la experiencia que ha pasado en Guatemala, que a veces es pequeña, sino lo que ha pasado en toda Latinoamérica. Entonces, bien interesante porque hay modelos que vienen haciéndose, por ejemplo, lo que pasó en México con las líneas aéreas, de cómo las incubadoras trabajaron con ellas y desarrollaron negocios alternativos
etcétera, etcétera. Esa gente que lo hizo allá viene acá para contarnos y cómo funcionó. Otro de los temas interesantes es el que hablamos hace un momento de conociendo al emprendedor. Conocer al emprendedor requiere una metodología y un estudio profundo para lograr acompañarlo en llegar a un verdadero éxito, ¿verdad? Vamos a ver también algunos casos de éxito y cómo las incubadoras influyeron o no influyeron en el desarrollo de sus modelos. Entonces es un evento, le hemos denominado de corte académico, en el que queremos aprender. Por eso viene gente de toda Latinoamérica, de México, para que podamos conocer de ellos, compartir las experiencias, compartirlas con el público que va a asistir. Y para mayor información estamos en la página web, en Incubadoras LAT. Okay. Ahí hay una página web donde pueden conocer los temas, pueden conocer a todos los conferencistas que nos van a visitar, los costos del evento y el registro que también está ahí en la página web, en Incubadoras LAT. Perfecto. Y si les, sí. Hashtag Incubadoras LAT. Okay. Y entras, redes sociales. Sí, Sí. Okay. sí. Sí, y si ustedes reportan, el que nos esté escuchando, ustedes mismos acá, nosotros les podemos hacer un 20% de descuento en la entrada, así que todavía tenemos algunas y con mucho gusto nos encantaría contar con ustedes ¿Y también. cómo pueden participar? Solo escribiendo. Solo que se escucharon inscriben, el programa. sí, ahí nos mandan un correíto y nos dicen lo escuchamos, nos mandan su nombre y les damos el código para que se puedan inscribir Perfecto. barato. Perfecto. En la página web hay un WhatsApp y hay ahí un nos correo pueden escribir. electrónico que nos llega directamente a nosotros. Y ahí se comunican que lo vieron a través del programa, que nos vieron y con mucho Buenísimo. gusto los apoyamos para quien tenga deseos de asistir y necesite un poquito de Perfecto. apoyo. Muchas gracias por haber asistido, David, Luis, Hugo, muchas gracias por su presencia aquí, compartir de esto de incubadoras, creo que es algo que está agregando valor a la carrera del emprendedor, así que gracias por dar su aporte y gracias por estar aquí con nosotros. Este fue otro programa de M Podcast Show, nos vemos el otro martes. Este episodio de Incubadoras va a estar disponible en una semana en Spotify como M Podcast, así que si quieren volver a escuchar o se quedaron con alguna duda, lo pueden escuchar ahí. Así que gracias y nos vemos el otro martes. Muchísimas gracias a todos. Escuchar.